Bueno, la unidad 4 habla de recurso aire. Como ya habrán leído, hacemos hincapié en el tema atmósfera, ¿sí? La atmósfera está formada por gases que envuelven toda la Tierra. Aparte de la atmósfera también tenemos la hidrósfera, ¿sí? Que es todo el agua dulce o salada que se encuentra en el planeta. Entonces, ambos sistemas, ¿sí? Atmósfera e hidrósfera, son importantísimos para el funcionamiento climático de la Tierra. Tenemos en la Tierra varias capas, ¿sí? Como dije recién, la atmósfera, que enseguida vamos a ampliar, la biosfera, que se trata de todas las especies, de todos los sistemas vivos, o sea, todo lo que tiene vida en la Tierra componen la biosfera, ¿sí? Bacterias, protistas, hongos, todas las plantas y todos los animales componen la biosfera. Luego tenemos la litósfera, que es la parte de las placas tectónicas, ¿sí? Que es la que depende los movimientos de la Tierra, ¿sí? Por esto la parte de la geología de la Tierra, ¿sí? Bien, continuemos. No puedo. Estoy intentando pasar la diapositiva. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí puedo continuar. Entonces, capas, ¿sí? La atmósfera y la hidrósfera, de las cuales dependen el sistema climático, ¿sí? Funcionan, obviamente, a través de la energía solar. En la atmósfera, ¿sí? Interaccionan varios sistemas, ¿sí? Hidrósfera y atmósfera. Un ejemplo muy particular, para poder entenderlo, es el ciclo del agua, ¿sí? Cuando ustedes habrán visto que este ciclo es una interacción continua, un ciclo continuo, ¿sí? Entre la hidrósfera y la atmósfera. En la parte de la hidrósfera, obviamente tenemos lo que es todo lo que es el agua de los océanos, el agua dulce. En el caso del agua de los océanos, se produce un ascenso a través de la evaporación. Cuando llega a la atmósfera se condensa, ¿sí? Y se forma el agua contenida en la atmósfera, que después puede descender como precipitación, ¿sí? Hielo y nieve. Estos escurrimientos de la atmósfera llegan a los ríos, ¿sí? O nuevamente al mar. En el caso que llega a los ríos, se va produciendo una descarga de agua subterránea, ¿sí? Y filtraciones que van a llegar nuevamente al mar cumpliendo el ciclo. También, agregado a esta evaporación, se produce la transpiración de las plantas, ¿sí? Que también esa agua es elevada a la atmósfera. Con respecto al funcionamiento de la atmósfera, ¿sí? Hablamos de gradientes, porque la atmósfera funciona gracias a los gradientes, que son
diferencias entre dos puntos o parámetros atmosféricos. Estos parámetros atmosféricos pueden ser temperatura, presión y humedad, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea este gradiente entre dos puntos, más fuerte es el viento en la atmósfera y obviamente esto conlleva a un aumento también de las corrientes oceánicas en el caso de la hidrosfera, ¿sí? Ahí tenemos un cuadrito muy práctico donde se comparan la atmósfera y la hidrosfera, ¿sí? En cuanto a la densidad, cuando es mayor en la atmósfera, en la hidrosfera, es menor en la atmósfera. En cuanto a la movilidad, cuando es más fácil en la atmósfera, es más difícil en la hidrosfera. El calor es mayor en la atmósfera y menor en la hidrosfera, y la conducción es menor, ¿sí?, en la atmósfera y mayor en la hidrosfera. Ahora vamos a ver bien por qué pasa esto. Esto pasa gracias a una circulación, que pueden haber dos tipos de circulaciones, verticales y horizontales. Las verticales dependen de la temperatura y también de la densidad, ¿sí? Y la circulación se inicia por la capacidad para producir calor. Vamos a ver por qué enseguida, ¿sí? Y también tenemos las horizontales, que es un desplazamiento de agua o el aire, ¿sí?, en zonas que están geográficamente distintas en su ubicación respecto al Sol. Vamos a ver ahora el origen y composición de la atmósfera, ¿sí? Esto lo vimos en biología. Recuerden que en biología vimos que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. En ese momento, en la Tierra había un ambiente muy brusco, muy incandescente, mucho gas, mucho polvo, y obviamente que en ese momento no había vida. Es más, era imposible que un ser vivo resistiera esas condiciones, ¿sí? Pero bueno, este sistema de ambiente fue avanzando, ¿sí? ¿Y qué pasó? El planeta se fue enfriando lentamente, ¿sí?, formando una superficie sólida con muchos gases en el interior. Y la intensa actividad volcánica que había en ese momento, que era lo que producía este ambiente tan inadecuado para los seres vivos, ¿sí?, liberó parte de estos gases, dando lugar a la primera atmósfera, formada por, ¿sí?, nitrógeno, dióxido de carbono, agua y nitratos. La temperatura en la atmósfera siguió bajando, ¿sí? El vapor de agua se condensó y formó la hidrosfera. Entonces, esto pasó en millones de años, ¿sí? Si la Tierra tiene 4.500 millones de años, recuerden que el primer fósil de un ser vivo se encontró con una edad de 3.500 millones de años. Para que tengan una idea, pasó Olga, 1.000 años, ¿van a querer bolsa? millones de años. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Alguien hizo una pregunta? No, profe, continúe. Tenía el micrófono prendido una compañera. Ah, bien, bien, perdón. Bueno, como les decía recién, la Tierra tiene una antigüedad de 4.500 millones de años y recién el primer indicio de vida se encontró con una antigüedad de 3.500 millones de años. Todos esos millones de años tuvieron que pasar para que se formara el primer ser vivo.
recuerden, ¿sí?, de biología, el primer ser vivo fue una célula procariota, o sea, una bacteria. Es un ser vivo unicelular que tenía la capacidad para poder producir oxígeno. ¿Por qué? Porque esa era una condición necesaria para poder comenzar a formar una atmósfera. Porque la atmósfera necesita oxígeno. Ya van a ver por qué, porque está formada por eso también. Entonces, estos primeros seres vivos, ¿sí?, que surgieron, que se explicó en biología, comenzaron a producir, ¿sí?, oxígeno. Y obviamente, luego de estos seres vivos unicelulares, procariotas, después vienen los seres vivos unicelulares eucariotas, después los pluricelulares eucariotas, ¿sí?, y van surgiendo todos los procesos biológicos que dan lugar a seres vivos más complejos y obviamente que producían más oxígeno y obviamente también producían dióxido de carbono. Por eso mismo, la producción de oxígeno, ¿sí?, de las plantas fue un importante cambio en la Tierra porque provoca un cambio importante a la atmósfera al incorporar este oxígeno a la atmósfera, como dije recién. Recuerden que las plantas absorben dióxido de carbono y producen oxígeno. Y nosotros consumimos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Tanto los productores de oxígeno y los productores de dióxido de carbono son importantes para la atmósfera, ¿sí? Y obviamente acá dicen, como dije recién, acá dice que la aparición de estos seres vegetales, ¿sí?, las plantas que hacen la fotosíntesis, luego aparecen los animales, ¿sí?, que respiran ese oxígeno que producen las plantas. Bien, eso es un detalle muy importante para entender la composición de la atmósfera, ¿sí? ¿Cómo llega estos componentes, como el oxígeno, ¿sí?, y el dióxido de carbono a la atmósfera? Bueno, llega justamente por esta aparición de estos seres vivos, que obviamente, imaginen una cantidad al principio reducida, pero después forman la biosfera, y esa biosfera, ¿sí?, es lo que va nutriendo a esta atmósfera estos componentes. Por favor, cualquier duda, si voy muy rápido me preguntan, me interrumpen, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ninguna hasta el momento. Bien. Yo acá les voy pasando esta imagen donde figura cómo está compuesta la atmósfera seca, ¿sí?, con respecto a un casi 80% de nitrógeno, ¿sí?, un 20% de oxígeno, el resto, ¿sí?, es argón, dióxido de carbono, bueno, después tenemos neón, helio, hidrógeno, nitrato, xenón, ozono, ¿sí? Pero esa es la composición más importante de la atmósfera, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo se sigue componiendo. Con respecto al vapor de agua de la atmósfera, ¿sí? Como dijimos recién, en el ciclo del agua, ¿sí?, el vapor de agua proviene de las aguas marinas y continentales. Y también, por más que no parezca mucho, de la transpiración de las plantas. Recuerden que las plantas también, ¿sí?, generan, aparte de oxígeno, vapor de agua. También tenemos el ozono, ¿sí?,
que se encuentra en la atmósfera es pequeña y se encuentra más o menos a una altura de 25 kilómetros, como dice acá. Después vamos a ver bien cómo se forma el ozono, cómo se forma el agua y cada uno de los componentes de la atmósfera, ¿sí? Es un poquito de química, pero muy básica, que se la voy a explicar enseguida. Tenemos también como formador de la atmósfera el dióxido de carbono, ¿sí? Que es un componente químico que es indispensable para que las plantas puedan hacer fotosíntesis. Las plantas necesitan el dióxido de carbono para poder hacer oxígeno. Pero bueno, cuando la cantidad de dióxido de carbono es muy elevada, ¿sí? Y las plantas ya no pueden absorber todo lo que emite un sistema, obviamente que el resto, ¿sí?, se puede producir con un contaminante. Entonces, por un lado, es un producto indispensable para las plantas, pero, por otro lado, ¿sí?, puede generar ¿sí?, algunos contaminantes perjudiciales para ellas y los animales, o los seres vivos. Oxígeno, ¿sí? Como elemento químico es el O, ya lo saben, es gaseoso a temperatura ambiente, se encuentra en la molécula de oxígeno, O2, ¿sí? Es muy reactivo, ya van a saber por qué, y bueno, obviamente que es imprescindible para que respiren los seres vivos, ¿sí? Y se produce, como dijimos recién, durante el proceso de la fotosíntesis. También tenemos el nitrógeno, ¿sí?, que también es gaseoso a temperatura ambiente, con símbolo N. Cuando digo símbolo me refiero al símbolo químico, ¿sí? En la atmósfera este nitrógeno se encuentra como moléculas de nitrógeno N2, que es el símbolo de nitrógeno en la atmósfera. Y obviamente, como dijimos recién, es un elemento que ocupa la mayoría de la atmósfera con un casi 80%. Con respecto a la estructura de la atmósfera, ¿sí?, el Sol emite partículas y radiaciones electromagnéticas. Entonces, la atmósfera justamente cumple la gran función de hacer de filtro de estas radiaciones. Entonces, esta atmósfera, ¿sí?, deja pasar las de baja frecuencia, como las de radio, ¿sí? Hay un ejemplo abajo de la figura, ejemplo de una frecuencia radio en un edificio, o sea, muy a nivel grande, ¿sí?, de espectro, ¿sí?, y de espectro visible, perdón. En espectro visible tenemos también microondas, bueno, y protozoo, que es algo muy microscópico, pero se puede ver. Pero eso las deja pasar. Las de radio y el espectro visible, ¿sí? Las que no deja pasar, ¿sí?, son las de alta frecuencia. Las gamma, rayos X y UV. Que justamente estos son los problemas que cuando pasan algunos tipos de rayos como el UV es cuando trae algunas consecuencias en los seres vivos, ¿sí? Después tenemos, como vieron en la teoría ustedes, las capas de la atmósfera. Está formada la atmósfera por varias capas. La troposfera, ¿sí?, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Bien, cada capa tiene su función. Vamos a ver ahora lo general de cada capa, ¿sí? En la troposfera tenemos aproximadamente el 80% de los gases que permiten la vida en la Tierra. Y disminuye, ¿sí?, la temperatura. O sea que es una capa que es la causante del efecto invernadero, del clima, es la troposfera. Después tenemos
la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono. ¿Sí? Acá se dan las nubes, las famosas nubes estratosféricas, que vamos a ver bien cómo se componen, y vamos a ver bien enseguida la reacción química por el cual se produce ese ozono en esta capa. Después tenemos también la mesósfera, ¿sí? Este lugar, esta capa, digamos, es la que no permite que pasen, por ejemplo, los meteoritos, donde cuando llegan, acá se rompen, y lo que uno puede ver en el cielo, digamos, son las estrellas fugaces, porque se rompieron y pasaron solamente, se fugó solamente una luz que no llegó a la Tierra, y a veces, cuando esta partícula es muy grande, ¿sí? Casos de excepción, llegan a la Tierra. Después tenemos la termósfera, ¿sí? Que es muy importante porque, bueno, obviamente que entre la mesósfera y la termósfera tenemos la ionosfera, que es una capa de iones. Es muy importante porque absorbe, ¿sí? Las radiaciones que ingresan a la atmósfera. Entonces, estos iones van, por un lado, a romper, digamos, a producir, perdón, esta capa que frena a estas rayos X y gamas, ¿sí? Y la última capa, la exósfera, esto a nivel general, ¿no? Después vamos a ver bien específico cada una. La exósfera, ¿sí? Que es el límite exterior de la atmósfera, hay muy baja densidad, es mucho más denso, obviamente, más, cuando digo denso es más espesa. En este lugar no se capta luz del sol, ¿sí? Y se oscurece. Es una aproximación general de cómo está formada la atmósfera. Vamos a ver un poquito de química ahora. Estas reacciones, les recuerdo que nunca tomamos reacciones químicas o fórmulas en un examen, pero se las explicamos para que ustedes sepan cómo se compone cada uno de estos componentes de la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que O2 es oxígeno más un rayo UV, o sea que ¿qué quiere decir más UV? Quiere decir que este oxígeno se rompe, ¿sí? Por una radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, esta radiación ultravioleta rompe esa molécula de oxígeno y forma dos oxígenos, dos átomos de oxígeno, ¿sí? O sea, ese O2 es una molécula, cuando es influenciada por un rayo ultravioleta, se forman dos átomos de oxígeno. Y dos átomos de oxígeno, o sea, uno átomo más otro átomo, forman una molécula de oxígeno, si lo hacemos al revés. Entonces así se forman los oxígenos. Cuando tenemos un oxígeno más una molécula de oxígeno, formamos ozono. ¿Sí? Ustedes ven ahí un átomo de oxígeno más una molécula de oxígeno forma el ozono. ¿Sí? Después, un ozono más una radiación ultravioleta se desarma y forma un oxígeno, ¿sí? Un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Y después, un átomo de oxígeno más el ozono forma dos moléculas de oxígeno. Entonces, en las reacciones 1 y 2 se forma el ozono, ¿sí? Y si ustedes ven, es cómo se forma
la estratosfera, ¿sí? Este es el ozono, ¿no? Se forma justamente por estas reacciones químicas, la 1 y la 2. ¿Y cómo se destruye el ozono? ¿Cuál es la reacción 3 y 4? Este ozono es influenciado por una radiación ultravioleta y forma oxígeno, un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Y si tenemos un átomo de oxígeno más un ozono, se forman 2 moléculas de oxígeno. De esa forma se destruye el ozono, ¿sí?, en esa capa. Acá está explicado, obviamente, lo que yo dije, para que ustedes tengan la teoría de estas fórmulas químicas de formación de oxígeno, ozono, ya sea molécula de oxígeno o átomo de oxígeno. Por las dudas, aclaro, cuando decimos átomo de oxígeno, me refiero a un oxígeno solo, sin nada. Cuando es molécula de oxígeno, me refiero a 2 oxígenos, ¿sí? Una molécula de agua, H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O, como por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? No, está bien, Ustedes me profe. dicen. Va bien, profe. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las funciones de la atmósfera, ¿sí? Obviamente que la primera función y más importante es que actúa como filtro protector. Como vimos recién, ¿por qué filtro? Porque retiene las radiaciones de alta frecuencia, ¿sí? También contiene los gases necesarios para que los seres vivos puedan vivir justamente, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono para poder producir la fotosíntesis y el oxígeno para poder realizar la respiración en los animales y obviamente obtener energía. Siempre, a veces uno dice animales y plantas, pero también a eso le agregamos hongos, protistas y bacterias, ¿no? Otra función importante que tiene la vida en la Tierra, ¿sí? Otra característica es que también produce los fenómenos meteorológicos, que obviamente están en constante producción en el planeta y también condicionan a los seres vivos. Como dijimos recién, también protege a la Tierra del impacto de los meteoritos, ¿sí? Porque estos cuerpos que ingresan a la atmósfera se desintegran, ¿sí?, justamente por entrar en ella, y esta desintegración hace que no lleguen a la Tierra. Con respecto a la dinámica de la atmósfera, ¿sí?, podemos decir que puede ser por convección térmica, en el caso que el aire, cuando el aire se calienta, ¿sí?, se hace menos denso, se eleva, y esto produce corrientes ascendentes, ¿sí?, originando que el frío más denso descienda, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. En una convección térmica, el aire caliente asciende, ¿sí?, y lo que desciende es aire frío. Entonces,
Mientras más caliente, menos denso. Mientras más frío, más denso. O sea que la densidad está influenciada, ¿sí?, en forma de convección con el aire que asciende caliente y desciende frío. Después tenemos convección por humedad, ¿sí? ¿Cuándo se produce? Cuando la presencia de vapor, ¿sí?, obviamente del agua, hace que el aire sea más denso. Entonces, cuando el aire es más denso, ¿sí?, la humedad se puede medir de dos maneras: o más húmeda o más seca. Si es más húmeda, es más densa, y si es más seco, si es más húmeda, es menos densa, y si es más seco, es más denso. Acá tenemos dos términos, ¿sí?, que hemos tratado de poner la definición más entendible, porque cuesta un poquito a veces entender cuando informan el pronóstico del tiempo y hablan de humedad absoluta o humedad relativa. Obviamente, siempre refería a las condiciones de la atmósfera. En el caso de la humedad absoluta, ¿sí?, el vapor de agua por unidad de volumen de aire, ¿sí?, se refiere a esta humedad, siempre teniendo en cuenta las condiciones de presión y temperatura. En el caso de la humedad relativa, es la relación que se produce entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua, ¿sí?, siempre y cuando sea a una temperatura dada, promedio. Bien, recuerden que cualquier pregunta me interrumpen, me dicen, ¿sí?, porque son muchas explicaciones. Son sencillas, pero hay que ir asimilando y recordando las capas de la atmósfera, cómo están ubicadas y qué se produce en cada una. Igualmente, vamos a ver enseguida las corrientes que producen estos movimientos, ¿sí? Ahora estamos describiendo lo que sucede, ¿sí?, en esta atmósfera, y después vamos a ir viendo con algunos ejemplos por qué se produce cada una de estas cosas, ¿sí? Bien, en el caso de los movimientos, ¿sí?, de la atmósfera, que pueden ser verticales, debido a la presión, recuerden que la presión atmosférica es la presión que ejerce una columna de aire sobre la Tierra. Entonces, cuando el aire ejerce una presión sobre la Tierra, ¿sí?, se denomina presión atmosférica. Obviamente que esta presión puede variar, ¿sí?, según el punto geográfico en el cual se encuentre, de cualquier parte del mundo, y también en función de la humedad y temperatura de ese lugar. Entonces varía, no siempre es la misma, va variando según el lugar y la temperatura y humedad del ambiente. Vamos a ver una imagen hecha casera, ¿no? Pero es como que entendimos que pueden ser dos imágenes que se pueden entender para poder graficar estas definiciones. Miren esto. Dice, las líneas que unen los puntos, ¿sí?, se refiere a estas líneas, ¿no?, estas flechitas, se denominan isobaras. Entonces, según la circulación de las isobaras, se dan dos situaciones que ustedes también las escuchan, que son fenómenos de la atmósfera, que son zonas de alta presión o anticiclones y zonas
de baja presión o borrascas. Entonces, miren la primera imagen, ¿sí? La A es de anticiclones. Acá nos está diciendo que cuando nos encontramos en una zona de alta presión, recuerden que anticiclones, zona de alta presión. Entonces, cuando la zona es de alta presión, ¿sí? Las isobaras van descendiendo hacia el exterior, ¿sí? Y cuando la zona es de baja presión, o sea, las borrascas, ¿sí? El segundo gráfico, las isobaras van aumentando hacia el exterior, ¿sí? Miren acá cómo, perdón, acá hay un error, acá donde dice exterior, en la primera, el gráfico es en la zona de anticiclones, el primer gráfico es interior, porque las isobaras descienden, ¿sí?, hacia el interior. En cambio, las borrascas aumentan hacia el exterior. Oh, está bien, porque las isobaras está bien, descienden hacia el exterior, porque descienden, claro, como lo dice ahí, ese número es aproximado. Ese número es para que ustedes vean cómo desciende y cómo aumenta en el caso del gráfico B. ¿Sí? Oh, está bien definido. Obviamente tampoco estos gráficos son a modo de que ustedes entiendan la diferencia de cuándo se produce una borrasca o cuándo se produce un anticiclón. Acá tenemos, porque cuando consideramos que el contenido requiere una segunda explicación, hacemos una segunda mirada, ¿sí? Acá volvemos a hablar de anticiclón y borrasca. Anticiclón, a ver si queda más claro ahora. Cuando la masa de aire frío, ¿sí?, se encuentra a una cierta altura y desciende hasta llegar al suelo, ¿sí? Entonces, eso es anticiclón. ¿Cuándo es borrasca? Cuando la masa de aire, ¿sí?, cálida, se eleva, ¿sí? Entonces, cuando esto se eleva, deja un hueco en ese lugar que se aprovecha donde el aire frío, ¿sí?, empieza a entrar hacia el centro de la borrasca. Acá hay un ejemplo, miren, al costado de la definición. ¿Qué tenemos? Divergencia y convergencia. En la divergencia actúa el anticiclón, ¿sí?, porque es un tiempo sin precipitaciones y está soleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa de aire frío, ¿sí?, se encuentra situada a cierta altura y desciende hasta contactar el suelo. En cambio, en la borrasca, ¿sí?, se produce una convergencia. Y por el contrario, del anticiclón, se produce una inestabilidad, ¿sí?, del tiempo. Por eso generalmente se maneja como nublado. Hay una borrasca que está como nublado, ¿sí? Bueno, ahí hay otro ejemplo ahí de borrasca de ciclón, ¿sí? Acá hay una explicación de justamente los movimientos que estamos hablando de la atmósfera y vamos a ver bien en detalle cómo se producen estos movimientos de aire, ¿sí? Generalmente el aire se mueve de las zonas de la alta presión hacia las de baja presión, ¿sí? Por eso va desde los anticiclones a las borrascas. Ese efecto se llama efecto Coriolis. Justamente
lo que vimos recién, esas gráficas en círculos, ¿sí? De espiral, ¿sí? Que es un movimiento en el sentido, por ejemplo, uno puede ser en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Ese movimiento se llama efecto desviatorio de Coriolis, ¿sí? Es justamente esto que dice acá. Ese movimiento espiral se refiere al efecto de Coriolis, ¿sí? Entonces, en el sentido de las agujas del reloj, en el hemisferio norte, y en el sentido antihorario, en el hemisferio sur. Ahí ven los dos puntos extremos. Entonces dice, cuanto mayor sea el número de isobaras que hay entre un anticiclón y una borrasca, ¿sí? Y más próximas están entre ellas, mayor es la diferencia de presión entre ambas. Y por lo tanto, más fuertes son los vientos. Entonces, en resumen, si hacemos una comparación entre anticiclón y borrasca, ¿sí? Mientras más diferencia hay entre ellos, ¿sí? Con respecto a la presión, más fuertes son los vientos. Todo esto que estamos hablando, ¿sí? También está influenciado por los gradientes verticales. Como dijimos recién, un gradiente es la diferencia de temperatura entre dos puntos, ¿sí? Y hay tres tipos de gradientes verticales. Gradiente vertical de temperatura, gradiente adiabático, seco, ¿sí? Es el gas, y gradiente adiabático saturado o húmedo. Vamos a ver ahora uno por uno. Vamos a ver el gradiente vertical de temperatura. Obviamente, es la variación, como bien lo dice, vertical de la temperatura del aire en condiciones estáticas, ¿sí? Este valor, ahí lo dice, no voy a entrar en detalle, ¿sí? Depende de la altura, la latitud y la estación en la cual se encuentre este gradiente. En este gradiente se pueden dar inversiones térmicas, es decir, que cuando hay una inversión térmica, hay un aire cálido que está por encima de un aire frío, ¿sí? Después tenemos el gradiente adiabático seco. Cuando digo adiabático, me refiero que no se produce intercambio de calor, ¿sí? Y cuando digo seco, me refiero que el agua va en forma de vapor, ¿sí? Entonces, gradiente adiabático, cuando me refiero a adiabático, es que no hay intercambio de calor, y seco me refiero justamente a el agua en forma de vapor. Entonces, este gradiente es dinámico. ¿Por qué? Porque afecta, ¿sí? Esa masa de aire está realizando un movimiento vertical. Y este movimiento vertical está en desequilibrio con el aire que lo rodea. Acá hay un ejemplo, miren, porque es una pregunta que se hace generalmente en la vida diaria, digamos. Dice, ¿por qué varía la temperatura con los movimientos verticales? Y bueno, ¿sí? Varía justamente por la presión. ¿Cuándo este movimiento termina? Cuando las temperaturas de la masa por fuera y por dentro estén iguales. Después tenemos el gradiente adiabático saturado o húmedo, ¿sí?
¿Cuándo se produce? Cuando la masa de aire, ¿sí?, está en movimiento, se alcanza un punto de rocío, se satura, ¿sí? Entonces, cuando esta masa de aire se satura, alcanza el punto de rocío, ¿sí?, el vapor de agua se condensa. Y acá viene, ¿sí?, las consecuencias. Cómo estas condiciones de inestabilidad y borrascas se producen. Y bueno, volvemos a lo mismo recién, que estas condiciones de inestabilidad y borrascas se producen cuando la masa de aire asciende, conformando el gradiente adiabático saturado, ¿sí? Siempre en el seno de una masa de aire estática, ¿sí? Y va a variar el gradiente, ¿sí?, el otro gradiente que ayuda, ¿sí?, a que el otro también ascienda. Para que se produzca el ascenso de la temperatura, ¿sí?, siempre la masa de esta temperatura debe ser más fría, más densa que la del interior, ¿sí? Entonces acá tenemos una variación de gradientes. Acá ven en esta imagen de abajo, ¿sí?, un gráfico, perdón, una esquina X e Y. Tenemos ahí la temperatura y vemos cómo mientras aumenta la temperatura y la altura, cómo van variando los gradientes. También estas gráficas son graficar la teoría, pero no tomamos estas gráficas, obviamente. Para ver los gradientes verticales, también sí, cuando hay inestabilidad o estabilidad atmosférica. Cuando hablamos de condiciones de estabilidad o anticiclón, ¿sí?, como dijimos recién, se produce por el descenso de una masa fría, más densa. Y se dan dos situaciones, ¿sí? El gradiente que sea positivo, ¿sí? Recuerden, esperen un poquito. Recuerden, porque acá estamos avanzando. Recuerden que el gradiente vertical de la temperatura, ¿sí?, y el gradiente adiabático seco, ¿sí?, son los que van a intervenir en la estabilidad, o sea, en las condiciones de estabilidad de un anticiclón. Y se dan dos situaciones. Cuando el GBT sea positivo, ¿sí?, o menor el GAS, no hay movimientos verticales, la masa dinámica es más fría, ¿sí?, que la que lo envuelve, y no se produce ascenso y no hay precipitaciones, ¿sí? En el caso el GBT sea negativo, se produce un fenómeno de inversión en el cual no hay precipitaciones, pero se produce la niebla, ¿sí? Entonces, ¿cómo los gradientes van influenciando las condiciones positivas o negativas de la atmósfera en base a su funcionamiento? Acá tenemos otros gráficos, ¿sí?, de los gradientes. Y después tenemos también la dinámica de las masas fluidas, ¿sí?, que se producen en la atmósfera a escala global, donde hablamos también de cómo es su dinámica. Acá hacemos como un repaso más general de lo que hablamos recién. En
Entonces, el transporte de calor que va desde las zonas del Ecuador hacia los polos es producido gracias a los vientos, ¿sí? Y también las corrientes oceánicas están influenciadas por las masas continentales, porque recién vimos en el ciclo del agua cómo ayudaba a estas corrientes las masas continentales. Y tenemos, por ejemplo, la dinámica atmosférica, en el cual el efecto Coriolis es imprescindible para entender cómo se produce ese movimiento de rotación de la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta circulación de la atmósfera horizontal, perdón, esta circulación en la atmósfera, ¿sí?, es horizontal, es producida por el viento. Entonces, si un anticiclón, ¿sí?, o unas borrascas se encuentran juntas, ¿sí?, estos vientos superficiales soplan desde un lado al otro, o sea, de los anticiclones a las borrascas, mientras que en la parte superior, ¿sí?, de la atmósfera, lo hace en sentido contrario. Y ¿sí?, este movimiento que se produce justamente es el efecto Coriolis, que dijimos recién, y se realiza en sentido antihorario. ¿Cuándo? Cuando en los polos, ¿sí?, es máxima temperatura y nula en el Ecuador. Acá tenemos un gráfico también donde pueden ver el viento superficial, ¿sí?, y el viento de altura. Y miren cómo tiene en cuenta la presión. Cuando las presiones son altas, el aire frío desciende. Cuando las presiones son bajas, ¿sí?, el aire cálido asciende. Y el aire frío desciende cuando obviamente nuevamente las presiones son altas. ¿Sí? Continuamos con la dinámica de la hidrosfera. Dijimos que la hidrosfera, ¿sí?, es un importante regulador debido a su calor específico. ¿Por qué? Porque los océanos se calientan y enfrían lentamente los Profe, continentes. disculpe, Sí, me tengo que retirar. no hay problema, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Entonces, les decía que la hidrosfera actúa como un regulador, ¿sí?, debido al calor específico que tiene ella. Entonces, cuando los océanos se calientan y enfrían, ¿sí?, más específicamente en comparación con las altitudes técnicas, las zonas costeras, ¿sí?, estas zonas, en el interior se producen las brisas marinas. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, gráfico más claro, que cuando la presión superficial es alta, ¿sí?, asciende hacia la costa marina, ¿sí?, perdón, en forma horizontal se dirige hacia la costa marina, baja la presión y el aire caliente se eleva. En el otro caso, tenemos que cuando la presión es baja, ¿sí?, el aire caliente se eleva y la brisa terrestre va desde, digamos, de la costa marina hacia
hacia, en forma horizontal hacia el mar. ¿Y por qué? Porque tenemos una alta presión en la costa. Bien. Esto es un resumen, ¿sí? Que tiene una explicación en toda la unidad de cada tema, ¿no? Yo elegí este tema en particular porque es el que engloba toda la unidad 4 prácticamente. Este PDF no coincide con el que está en la teoría, del cual yo voy a sacar el que está en la teoría y voy a poner este, ¿saben? Porque tiene correcciones y hay temas que están en la otra teoría que no, digamos, no tiene sentido que estén ahí. Entonces, por eso decidimos sacar el que está puesto. Es muy parecido. La diferencia son 5 diapositivas, nada más la diferencia. Pero para que ustedes no se equivoquen después, pero esta clase, perdón, y este PDF va a estar también en la materia. Pero lo puedan ver las veces que quieran. En cuanto a la dinámica de la hidrósfera, ¿sí? El aire, el movimiento, en el suelo, ¿sí? La parte interior, ¿sí? Entonces, en invierno, el aire se enfría, eso se denomina anticiclón continental permanente. Las corrientes oceánicas, ¿sí? Que contribuyen justamente a este transporte de calor, dos tipos de corrientes. Superficiales, como decía, y también tenemos acá profundas. Entonces, en las superficiales, ¿sí? Los vientos se generan por el efecto de Coriolis. Se producen justamente corrientes superficiales. Entonces, los vientos del oeste forman estas corrientes llamadas frías y soplan de oeste a este. En cambio, los vientos alisios, ¿sí? Alisios quiere decir que son vientos que soplan de este a oeste, en la parte tropical. Eso quiere decir alisios. Entonces, los vientos alisios se desplazan, ¿sí? Produciendo corrientes cálidas. Por eso se producen en los trópicos. Y soplan de este a oeste. ¿Sí? En cambio, las corrientes frías soplan de oeste a este, al revés. Estamos hablando de corrientes superficiales, sobre la superficie. Acá ustedes después se ponen a ver cómo son influenciadas las corrientes de aires, ¿sí? En cada parte del mundo. Las del Ecuador, ¿sí? Brasil, bueno, ahí están todas. Perú, corriente ecuatorial. Y van viendo también cómo influye ahí la temperatura. Entonces, hablamos recién de las corrientes superficiales. Ahora vemos las corrientes profundas, ¿sí? Obviamente están producidas por la diferencia de densidad que hay en el agua, que si es mayor, es más fría, ¿sí? O salada. Entonces,
vertical es justamente esto. Es cuando esta densidad del agua, ¿sí?, es mayor, más fría, ¿sí?, y tiende a hundirse para dar lugar a esta circulación. O sea, justamente es esto, que esta termolínea es vertical cuando la circulación tiende a dar lugar a este movimiento. Las corrientes marinas más profundas, ¿sí?, se forman en los polos y se van dirigiendo hacia el ecuador. Estas corrientes, ¿sí?, van por debajo de la termolínea, perdón. Después tenemos el termoclima, ¿sí?, que se trata justamente de una capa dentro del cuerpo de agua donde la temperatura que tiene va cambiando rápidamente con la profundidad, ¿sí? Por eso es termoclima, porque su temperatura varía con la profundidad. Obviamente son más lentas en las corrientes superficiales. ¿Por qué? Porque el agua que se hunde pasa, ¿sí?, a formar parte de esta corriente y puede volver a tener daños cuando vuelve a la superficie. Puede tardar años, perdón, cuando vuelve a la superficie. Después un tema particular que nombramos en la teoría, que es la cinta transportadora oceánica. Esta cinta, como ahí se grafica abajo, sí, en el planeta, perdón, en todo el mundo, es una especie de río, ¿sí?, especie de río de agua que recorre la mayoría de los océanos, ¿sí?, todo el mundo. En su trayectoria, en la primera mitad, ¿sí?, lo hace como una corriente profunda. Obviamente está condicionada por la densidad. Y en la segunda parte, digamos, ¿sí?, esa corriente deja de ser profunda y es superficial, ¿sí? Ya cuando es superficial está condicionada, ¿sí?, por cómo accionan los vientos en ese lugar. Todo esto, ¿sí?, de esta corriente profunda, ¿sí?, o superficial, va compensando el desequilibrio de salinidad y regula la cantidad de dióxido de carbono en estos océanos. Hay dos fenómenos muy importantes que se producen debido a la dinámica de la hidrósfera, que son los fenómenos del Niño y la Niña, ¿sí? En el caso del fenómeno del Niño, se debe justamente a un excesivo calentamiento superficial de las aguas del Pacífico, ¿sí? Bueno, y también en las costas del Perú. Pero justamente esto del Niño es cuando de forma excesiva se calienta, digamos, la parte superficial de las aguas del Pacífico. Entonces hablaríamos ahí de, como dijimos recién, las corrientes superficiales, ¿sí?, donde intervienen por ejemplo, los vientos alisios, ¿sí? A diferencia de la Niña, ¿sí?, que ocurre algo diferente, porque se produce un descenso de la temperatura, ¿sí? En cada uno de estos fenómenos ocurre cada 3 o 5 años, ¿sí? Obviamente, ustedes habrán sentido estos fenómenos
¿sí? Cómo se producen, pero miren, en el caso de la niña, cuando desciende la temperatura, ¿sí? Origina gravísimas y muchas lluvias torrenciales, ¿sí? Y muchos aumentos de tifones en Indonesia y Australia. En el caso del niño, ¿sí? Las lluvias del sureste asiático se van hacia el Pacífico y las costas, lo que provoca sequías en Asia. Miren los fenómenos cómo van reaccionando, ¿no? Entonces, se ignora, obviamente, por qué se relaciona con el aumento de actividad volcánica en estas dorsales. Todavía no está explicado bien eso, porque estos fenómenos sí también van relacionados con las causas, con las actividades volcánicas. Perdón. Acá tenemos por último, ¿sí? Cómo se grafica el fenómeno del niño, ¿sí? Cómo van variando las temperaturas y cómo se van produciendo los vientos alisios, ¿sí? Y después también tenemos el caso de la niña, ¿sí? También cómo los vientos alisios van influyendo, ¿sí? Y cómo se van trasladando en los trópicos y cómo se producen las sequías en las costas sudamericanas. Son las causas de estos dos fenómenos muy conocidos y muy nombrados. Bueno, sé que ha sido un poco extenso la explicación, ¿sí? Lo que falta de teoría amplía esta presentación. Cualquier ejemplo que a ustedes escuchen, se les ocurra, lo pueden plantear en el foro para empezar a ver ejemplos actuales, ¿sí? Y los vamos hablando y trabajando en el foro. Sería bueno porque es un tema interesante, pero bueno, tiene muchas variaciones, fórmulas y diferencias de clima que es muy nuevo para todos, pero bueno, está bueno que lo entendamos, al menos el por qué se producen ciertos fenómenos y cómo son los movimientos de los vientos, de la hidrósfera y la atmósfera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por el momento no. Le hago una pregunta. Tengo, con respecto a esta unidad, no sé si lo habrá dicho en la clase pasada, pero no pude estar. Es lo que vi en la plataforma, que esta unidad todavía no tiene subido ningún tipo ni de práctico ni de Bien. autoevaluación. ¿Eso por qué es o cuándo va a ser? Porque yo por lo general me organizo, siempre puedo los fines de semana para hacer actividades, lamentablemente. Bien, yo estaba esperando dar la clase para subir la autoevaluación, la subiré mañana seguramente, y después al otro día el práctico, ¿sí? Por eso mismo, yo voy a subir mañana la autoevaluación y después el práctico, y les pido que, pues yo supongo que han leído la teoría, ¿sí? Preferí primero que darle la teoría, pudieran leer, dar la clase, y ahora voy a subir los prácticos, ¿sí? Perdón, el práctico y la autoevaluación. Seguramente va a ser primero la autoevaluación y a los días el práctico, ¿sí? Ok, profe, perfecto. Le pido disculpas, me decía que se cortaba, la verdad que estoy en la universidad
Me vine al lugar con más internet que pueda haber. Y si se cortaba, la verdad que ya no depende de mí, es la conexión. Ahora hay una conexión perfecta, pero yo recién miraba mientras explicaba que a veces disminuía. Pero bueno, disculpas. Igualmente, cualquier tema que a ustedes continúen, lo colocan en el foro y lo explicamos, ¿sí? Les pido por favor que Profe, una pregunta hagan esto. ¿Cómo? con respecto al PDF que dijo usted, glosario, ¿lo va a subir también? ¿Lo va a cambiar? ¿O cómo es? Esta clase, sí. Esta clase que yo di ahora es la que está en la teoría. Te voy a sacar la que está ahí y voy a subir esta, ¿sí? Es muy parecida, pero tiene algunos cambios, ¿sí? Así que yo eso lo voy a hacer también mañana sin falta. Les quería avisar eso antes, así ustedes ven que voy a cambiar una teoría nada más. En el caso que no me permita, ¿sí?, hacer el cambio, igualmente yo agrego esta teoría a la unidad y ustedes van a tener las dos. Hagan hincapié solamente en esta, ¿sí? Digamos, van a tener dos teorías 4.1b, ¿sí? Hacen hincapié en la última que suba. Bueno, si no hay dudas, me dicen. Bueno, hay algunos ven. Acá no se ha cortado, profe, la clase. En ningún momento se ha ¿Cómo? cortado. Que no se ha cortado la Sí. clase en ningún momento. ¿Cómo? Que la clase no se cortó. Ah, bueno, entonces depende mucho de la conexión de cada uno de sus domicilios, entonces. Si no se cortó y ha quedado bien grabado, Sí, me buenísimo parece que entonces. sí, que debe ser eso. Ah, buenísimo entonces. Yo después voy a ver la grabación, ustedes también, y cualquier duda igual, pido que suban, ¿sí?, la consulta al foro, así todos la ven y damos una explicación. De nuevo, no hay problema. Por más que el tema ya se vio, ¿sí? ¿El video cuándo lo va a subir, profe? O sea, la grabación. Mañana subo el video sin falta. Sí, mañana subo. En caso que no se suba O mañana, sea, todo lo que falta lo va a el hacer viernes va a estar mañana. todo. El viernes va a estar seguramente también la clase, va a estar la autoevaluación, el práctico. Así que para que lo puedan hacer. Igualmente, cualquier duda, repito, yo sé que repito muchas veces, pero escriban en el foro. No importa que la duda sea sencilla, difícil, no importa, ¿sí? Siempre está bueno para todos, ¿sí?, que ustedes consulten en el foro lo que sea. Por más que sea una pregunta sencilla, no importa. Ustedes pregunten, que seguramente a más de uno le va a servir, y también a ustedes. Bueno, Hay que poner ¿alguna otra presente, profe. consulta? ¿Duda? ¿Sí? Sí. Sí, te escucho, Estela. Sí, ahí lo pongo, profe. Bueno, si no hay más dudas, consultas. Bien. Ahí se registró la asistencia. Igualmente, el sistema nos da, los que se han conectado, la asistencia, pero está bien. Si quieren, también está bueno. Para que quede un segundo registro. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta?
Bueno. Muchas gracias. Ahora preguntar. Sí, así que los espero en el foro por cualquier consulta. Muchas gracias, profe. Buenas tardes Muchas gracias, para profe. todos. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias Hasta a la ustedes, que estén próxima muy bien. clase. Adiós. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias.